Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar un poco acerca de las progresiones aritméticas. Repasando un poco la agenda, abarcaremos primero la introducción, los antecedentes históricos, algunos conceptos claves, ejemplos y por último las aplicaciones las dejaremos para otro video. La historia. El origen de las progresiones, al igual que el de tantas otras ramas de las matemáticas, es incierto. No obstante, se conservan algunos documentos que atestiguan la presencia de progresiones varios siglos antes de nuestra era, por lo que no se debe atribuir su paternidad a ningún matemático en concreto. En el libro 9 de los elementos de Euclides aparece escrita una fórmula, semejante a la actual, de la suma de los n términos consecutivos de una progresión geométrica en este caso. El matemático hindú Bhaskara del siglo XII plantea en su más conocida obra, el Lilavati, diversos problemas sobre progresiones aritméticas y geométricas. En la antigua Babilonia es conocido el problema de calcular en cuánto tiempo se doblaría una cantidad de dinero a un determinado interés compuesto, el cual fue propuesto por los antes mencionados babilonios en el 2000 al 600 a.C., lo cual nos hace pensar que conocían de alguna manera la fórmula del interés compuesto y por lo tanto las progresiones geométricas. En Egipto existe una referencia histórica sobre las progresiones. Son dos de los problemas de progresiones encontrados en el célebre papiro egipcio de Rhind o papiro de Amnés, el cual se encontraba planteado de la siguiente forma: problemas, progresión geométrica, 7 casas, 49 gatos, 343 ratones, 2041 espigas de trigo, 16.807 medidas de grano. En la antigua India, entre el 400 y el 200 a.C., los matemáticos jainas comenzaron el estudio de las matemáticas para exclusivo propósito de las matemáticas, desarrollando matemáticamente las sucesiones y progresiones. El manuscrito Vajshali, escrito entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, incluye soluciones de progresiones aritméticas. Vamos con los conceptos claves. Una sucesión es un conjunto ordenado de números, llamados términos de la sucesión, que se denotan con A sub n, donde n indica la posición que ocupa el término dentro de la sucesión antes mencionada. Aquí podemos observar un ejemplo de dicha sucesión. Tenemos el 3, 5, 7 y el 9. El 3 vendría siendo el primer término, el 5 el segundo término, el 7 el tercer término, el 9 el cuarto término. Cabe destacar que las sucesiones tienden a infinito. Hay dos tipos de sucesiones. Están las aritméticas, que es cuando a cada término se obtiene del anterior sumándole o restándole una cantidad constante. Dicha cantidad toma el nombre de diferencia y la indicaremos con la letra D. También están las geométricas, en donde cada término se obtiene del anterior multiplicando por una cantidad constante. Dicha cantidad toma el nombre de razón y la indicaremos con la letra R. El término general de una sucesión es una fórmula que permite conocer el valor de un determinado término si se conoce previamente el primer término, denominado A sub 1, y la diferencia, denominada por la letra D. Por costumbre, al término general de una sucesión se denota por A sub n y se hablará del término enésimo. La fórmula antes mencionada se encuentra denotada de la siguiente manera: A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por el producto de la diferencia. En donde, como ya lo mencioné antes, D es la diferencia o razón, que vendría siendo un número real cualquiera. A sub n es el término a hallar. A sub 1 es el primer término de la sucesión. Y n vendría siendo la posición del término. Ejemplos de una progresión aritmética.
Dada la siguiente sucesión, 3, 8, 13 y 18, hallar el decimotercer término. Para esto vamos a utilizar la fórmula del término general. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Como nos mandan a hallar el decimotercer término, hallaríamos a sub 13. Vendría siendo a sub 13 es igual a 3, que vendría siendo el primer término, más 13 menos 1. En este caso 13 toma el lugar de n, que es el término que vamos a hallar, por la diferencia que en esta sucesión vendría siendo 5, porque si a 3 la diferencia que hay entre 8 y 3 podemos hacer la prueba y nos dará 5. A sub 13 es igual a 3 más 12 por 5. A sub 13 es igual a 3 más 60, para obtener un resultado así, que a sub 13 vendría siendo igual a 63. Por lo tanto, podemos concluir que el decimotercer término es el 63. A continuación veremos otro ejemplo, en donde nos dan la siguiente sucesión: 15, 12, 9 y 6. En este caso nos mandan a hallar el decimoquinto término. Nuevamente utilizamos la fórmula del término general. A sub 15 es igual a 15, que es el primer término de la sucesión, más 15 menos 1, en donde 15 es el término a hallar, toma la posición de n. Esto multiplicado por la diferencia de esta sucesión, que es menos 3. A sub 15 vendría siendo igual a 15 más 14 por menos 3. A sub 15 es igual a 15 menos 42, obteniendo un resultado final de a sub 15 igual a menos 27. Por lo tanto, concluimos que el decimoquinto término de esta sucesión es el menos 27. La suma de los n términos de una progresión aritmética consiste en encontrar una fórmula que nos permita conseguir la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética sin necesidad de ir adicionando la diferencia a cada término hasta llegar al elemento requerido. La fórmula antes mencionada presenta la siguiente forma: la sumatoria de los n términos es igual a n sobre 2 por 2 a sub 1, que en donde a sub 1 recordamos que es el primer término, más n menos 1 por su diferencia. Continuamos con algunos ejemplos. Dada la siguiente sucesión 1, 3, 5 y 17, calcular la suma de los 100 primeros términos. Nuevamente utilizamos la fórmula antes mencionada. En dicha fórmula sustituimos los valores. Como nos mandan a hallar la suma de los primeros 100 términos, quedaría de la siguiente forma: la suma de los 100 primeros términos es igual a 100 entre 2 multiplicado por 2 por 1, en donde 1 es el primer término de la sucesión, más 100 menos 1 por 2, en donde 2 es la diferencia de esta sucesión. La sumatoria de los primeros 100 términos es igual a 50, ya que dividimos el 100 entre 2, por 2 más 99, que lo obtuvimos restando 100 menos 1, por la diferencia de esta sucesión, que nuevamente repito es el número 2. La sumatoria de los primeros 100 términos es igual a 50 por 2 más 198. El resultado en sí vendría siendo 10.000. La suma de los primeros 100 términos de esta progresión es 10.000. Esta es una fórmula muy útil, ya que nos ayuda a calcular de manera inmediata los primeros 100 términos en este caso. De lo contrario, tendríamos que ir adicionando la diferencia hasta llegar a ese número 10.000. La interpolación de medios aritméticos.
Interpolar medios aritméticos consiste en intercalar n términos entre a sub 1 y a sub 2, de tal modo que se forme una progresión aritmética con n más 2 términos. Para interpolar o intercalar términos con n más 2 y cuyos extremos son a sub 1 y a sub 2, utilizamos la siguiente fórmula, la cual es un despeje de la fórmula genérica. Aquí podemos observar la fórmula en donde despejamos de la original hasta llegar a esta fórmula final que nos permite hallar la diferencia de esa progresión. Como bien lo dije antes, de esta forma podemos encontrar la diferencia y formar la progresión aritmética de n más 2 términos dados a sub 1 y a sub 2. Un ejemplo de la interpolación de medios aritméticos es el siguiente. Dados los siguientes números, en donde a es igual a 8, b es 38 y nos dicen que n es igual a 5. Cuando nos indican que n es igual a 5, quiere decir que tenemos que hallar los 5 medios aritméticos de esa progresión. Utilizando la fórmula tenemos lo siguiente. Sustituimos los valores en dicha fórmula, en donde a sub n es lo mismo que digamos que es b, vendría siendo 38, menos a sub 1, que vendría siendo el primer término de esa sucesión, vendría siendo 8, sobre 5, que son es la cantidad de medios aritméticos a hallar, más 1. Hacemos las operaciones correspondientes y eso nos da un resultado final de 5, es decir, que la diferencia de esta progresión vendría siendo 5. Como ya conocemos el primer término, que en este caso es 8, le vamos a adicionar la diferencia que acabamos de encontrar. Por lo tanto, si a 8 le adicionamos 5, nos daría 13. Si a 13 le adicionamos 5, nos daría 18. Y así sucesivamente hasta llegar al valor final que ya lo conocíamos, que en este caso es 38. Por lo tanto, podemos observar que en esta progresión se encuentran los 5 medios aritméticos que hallamos, que vendría siendo el 13, el 18, el 23, el 28 y el 33.